Bueno, buenas tardes a todos, todas y todas. Les pedimos mil disculpas por este retraso involuntario. Gracias por esperar, gracias por la paciencia. Les agradecemos mucho que se hayan sumado. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabeza, soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, en el marco de la cual se están organizando estos webinarios. Para quienes no nos conocen, la Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica que está desde la década del 70, que cesó sus actividades durante la dictadura cívico-militar y retomó en el 2015 impulsos de la Organización Panamericana de la Salud. Hace 6 años tomamos un grupo, la comisión directiva, ganamos las elecciones y desde ese momento hasta ahora llevamos una asociación que tenía 80 socios activos a más de 1000. Estamos en... Esperen que el celular está... Este, hay 20 consejos abiertos, 7 nodos provinciales. Uno de los últimos es el nodo de La Pampa, con Marcela Meder acá presentes. El Consejo de Enfermería es uno de los consejos, uno de los muy activos consejos. También forma parte Marcela. Todos los martes hacemos webinarios. Tenemos múltiples actividades, un boletín semanal, una revista científica y anoten porque 30 de noviembre y 1 de diciembre es nuestro Congreso Internacional. Esta vez va a ser en Rosario. Va a ser la primera vez que tenemos un congreso fuera de Ciudad de Buenos Aires, así que estamos muy felices con esta novedad. Pueden presentar trabajos, siempre es una fiesta, un lugar de encuentro, es muy lindo. Y también les voy a compartir más tarde otro de los impulsos que estamos promoviendo desde la Asociación Argentina de Salud Pública, que se llama Agenda. Estamos construyendo un consenso nacional sobre cuestiones que son exigibles, que deberían ser irrenunciables, exigibles, venga el gobierno que venga y esté el gobierno que esté, y que son estas cuestiones estructurales que garantizan el derecho a la salud. Les pedimos que nos ayuden con esto, que completen esta encuesta que en un rato voy a compartir y que nos ayuden a difundirla, porque no es solamente un documento técnico, sino es un documento técnico con apoyo. Ya ahí tenemos respuestas de todo el país, de más de 20 profesiones, de todas las provincias, y cuanto más juntemos, más fuerza va a tener. Así que bueno, dicho todo esto, le agradezco muchísimo al Consejo de Enfermería, Patricia Rosel y Marcela Meder haber organizado este webinario. Le agradezco mucho a Lidia Blanco estar presente acá, que ha sido además un apoyo desde el principio de la Asociación Argentina de Salud Pública. Marcela, el espacio es todo de ustedes. Buenas tardes a todas, todos y todes. Quiero comenzar agradeciendo especialmente a la Asociación Argentina de Salud Pública por impulsar y sostener estos encuentros, que creo que nos permiten generar espacios de intercambio, de reflexión, de aprendizaje, y que también contribuyen a fortalecer nuestra disciplina, ¿no? Nuestra formación también, a encontrarnos entre quienes pensamos y trabajamos por una enfermería cada vez más sólida. Bueno, para mí es un enorme placer poder presentar hoy a la magíster Lidia Blanco. Ella es enfermera, es licenciada, es magíster en enfermería, es docente, es investigadora y también una referente de nuestra profesión. Tiene una trayectoria, Lidia, ha transitado la asistencia, la docencia, la investigación y también la gestión universitaria. Lidia no solo ha construido una trayectoria académica y profesional destacada, sumamente destacada, sino que también ha contribuido a abrir caminos. Es una predecesora en enfermería, es una de las referentes que nos invitó a mirar a nuestra profesión desde otro lugar y a pensar lo que nos convoca hoy, a la enfermería como ciencia, como un campo capaz de producir conocimiento. De eso hablamos, creo, y Lidia nos va a iluminar algunas ideas y a invitarnos a introspectar, ¿verdad? Em,
a investigar nuestras prácticas y transformarlas. Ahí cabe el sentido de la investigación. Por eso es más que un honor para mí presentar a esta mujer que abrió puertas y ayudó a construir los caminos que hoy transitamos. Lidia, muchas gracias por aceptar esta invitación y también por compartir hoy con nosotros tu experiencia, tu trayectoria y especialmente por todo lo que has aportado y seguís aportando en enfermería. Es un honor recibirte, querida Lidia Blanco. Gracias, Marcela. El honor es mío tener este espacio para poder compartir a la distancia algunas cuestiones que tienen que ver con esta profesión que abrazamos todas y todos y todes en este momento, en este histórico momento donde la enfermería tiene que repensarse. Y por eso me parece muy bien el título de ciencia y búsqueda de identidad, porque creo que enfermería no ha parado nunca en este proceso de transformar su propia práctica, su propia profesión. Hoy ya hablamos de disciplina profesional, porque somos cada uno de nosotros constructores de esta transición para que la identidad sea realmente esa que nosotros todos estamos buscando. De lo contrario, nos quedaríamos con el modelo de la época de Florence Nightingale, esperar qué tenemos que hacer, esperar que nos digan qué es lo que nosotros hacemos como profesión y qué es la enfermería, cuál es nuestro objeto, por qué existimos, por qué estamos. Y no hemos parado, evidentemente, tiene que haber una razón muy fuerte, porque el reconocimiento social por lo que hacemos no alcanza a tener la fortaleza que nosotros buscamos. Pero como los y las enfermeras somos profesionales que abrazamos la profesión y así como queremos lo que hacemos, queremos también lo que somos. Y en eso estamos permanentemente trabajando, buscando, generando, creando para que esa identidad sea reconocida. Nosotros sabemos perfectamente, nadie nos va a decir qué es la enfermería, qué hacemos nosotros, pero también esperamos que nuestra profesión tenga la identidad que es diferente al del resto de las disciplinas. No quiere decir que trabajamos en soledad, ni pretendemos trabajar solos como enfermeros, porque eso es imposible, pero sí ser reconocidos como el resto de las profesiones, el resto de las disciplinas, y no olvidarnos de que esa identidad se construye y se transforma a partir de la esencia que nosotros abrazamos en esta querida profesión y que es el cuidado. Y hoy más que nunca tenemos que pensar que ese cuidado no puede desaparecer así como fue concebido desde un primer momento, pero sí estamos trabajando en este proceso de transformación, de construcción de una identidad fuerte donde no quede duda de que somos disciplina profesional. Empezamos, Marcela, por favor. ¿Me dicen si se ve bien, si se proyecta bien? Está Sí, la se ve primera nada perfecto. más. Perfecto, ¿Querés que pase la siguiente diapositiva, Sí, Lidia? sí, 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 por eso le dije la que sigue. perfecto. Ahí está. Bueno, ¿por qué preguntarnos por la identidad? Es un poco lo que hice en la introducción, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, como personas, sabemos que no tiene identidad nunca puede avanzar. Y nosotros avanzamos mientras estamos transformando esta cuestión de la identidad profesional. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué saber manejamos nosotros cuando hacemos lo que es nuestro? Ese saber no dejó de construirse, de transformarse, de ampliarse todos los días desde el momento
que se comenzó a cuidar y que las enfermeras somos cuidadoras y los enfermeros somos cuidadores. Entonces nos preguntamos, ¿la enfermería es una técnica? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? Quienes venimos de hace muchos años en la profesión seguramente recuerdan, al igual que yo, que en nuestros planes de estudio, en un comienzo, nos hablaban de este concepto de enfermería como arte y ciencia. Y en algún momento nos olvidamos, nosotros, perdimos esto que yo identificaba, que es el arte, y pensamos que convertir o definir a la enfermería como ciencia, nos estábamos volviendo más cerca de ser una disciplina profesional reconocida como el resto. Y nos olvidamos de lo que es nuestro. Nos olvidamos del hacer y del conocimiento que tiene ese hacer. Entonces, esa forma de crear lo que es el cuidado, porque creamos el cuidado que nosotros brindamos es un cuidado único, es diferente de una persona a la otra porque concebimos al ser humano como un ser único e irrepetible. Por lo tanto, esa construcción de cuidar es diferente, por más que tenga la misma edad, sea de la misma cultura, tenga la misma patología, la forma de entender su proceso salud-enfermedad es diferente y la forma de recibir el cuidado es diferente, porque nosotros le brindamos un cuidado de acuerdo a la forma que él responde a esa necesidad de cuidado que nos está pidiendo a nosotros. Entonces, hoy tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos olvidamos? ¿Por qué dejamos de lado el tema de enfermería como arte? Y hoy tenemos que defender que sí, que la enfermería tiene un conocimiento, no solamente el científico, tiene un conocimiento artístico y que las enfermeras crean el saber y la práctica para poder cuidar. Y es una pregunta que históricamente nos estamos haciendo. Y o si no recuerden, ¿cuántas otras profesiones o auxiliares de las profesiones se han creado a partir de nuestra propia profesión? ¿Y qué pasa con el cuidado? Hoy están haciendo algunas cuestiones que nosotros decimos, ¿a quién le corresponde? ¿Qué dice nuestros alcances? ¿Qué dice nuestra currícula? Entonces, bueno, trabajar en la interdisciplina, pero lo más importante es saber cuáles son los límites y las fronteras de nuestra profesión, no para trabajar en forma aislada, sino para trabajar con el otro, con las otras disciplinas y con las auxiliares de las disciplinas también que nos ayudan a crear un cuidado. Y en eso lo que tenemos que nosotros distinguir es ese conocimiento que necesita y que nosotros lo aplicamos. Que ese conocimiento, que es en definitiva el que se está transformando para tener una identidad más fortalecida, es el que nos sostiene a nosotros como una profesión autónoma y una disciplina profesional. Y es el que nos permite visibilizar el valor social de nuestra profesión. Porque somos profesión porque alguien necesita de nuestra razón, alguien necesita de nuestro cuidado. Entonces, visibilizar el valor social, el valor sanitario y el valor humano del cuidado. La próxima, la próxima. ¿Qué hace? No, no, la anterior, Marcela. Ahí. Uy, se corre. Bueno, ¿qué hace que una disciplina sea ciencia? Nuestra disciplina, ¿por qué es una ciencia? Tenemos un método propio, tenemos conocimientos propios que surgen de las investigaciones de enfermería y también de investigaciones que son interdisciplinares, construidos y generados con otros, pero sí que surge a partir de
la idea que tiene el enfermero y que mira su propia práctica. Y nos apoyamos en las otras disciplinas para que también junto con nosotros miren qué estamos mirando nosotros en esa forma de entregar el cuidado. Estudiamos el cuidado humano y las respuestas de las personas, familias y comunidades en cualquier situación de salud, en las situaciones más vulnerables, en procesos de transición y también en la finitud. Fíjense lo amplio que es nuestra forma de brindar cuidado o de brindar el servicio esencial de nuestra disciplina. Y porque también como ciencia, además de tener un método propio, nosotros permanentemente nos estamos preguntando, cuando nosotros vemos una evidencia que no está dando el resultado que nosotros esperamos con una práctica de enfermería, empezamos a preguntarnos, empezamos a investigar, más allá que no se escriba en el paper todos los pasos de un proceso de investigación, estamos trabajando con el otro, estamos trabajando con el par para que miren esa práctica, para que evaluemos resultados, para que miremos la evidencia y que podamos eso transcribir y compartir con el otro y plantearle, este resultado, esta forma de abordar no es el mejor para un paciente con estas características, porque lo hemos comprobado con colegas, hemos consultado con otros profesionales, esta es la mejor práctica para determinadas situaciones, para determinado momento, para determinada situación de salud o enfermedad. Entonces ahí donde nosotros teorizamos, pero a veces al estar tanto tiempo en el campo de práctica, porque no todos se dedican a la docencia y tienen tiempo para poder investigar, no se tiene el tiempo, porque tampoco uno puede tener el tiempo suficiente cuando trabaja en servicio para poder teorizar, escribir sus experiencias y al día siguiente volver a hacer la rutina que es el cuidado. Digo una rutina no porque es lo que corresponde, sino al haber tan poco profesionales en un servicio, en una sala, terminan cubriendo lo imprescindible. No tienen tiempo de volver a mirar esta teorización que hicieron el día anterior, qué resultado tuvo, y menos de escribir. Entonces necesitamos también que las condiciones laborales de las y los enfermeros nos permitan pensar, escribir, teorizar y compartir las conclusiones a las que arribamos cuando miramos nuestra propia práctica. Y es ahí donde la ciencia cobra sentido porque está transformando la práctica. ¿Por qué transforma la práctica? Porque esa práctica aplica el conocimiento de los enfermeros, pero lo aplica después de comprobar, de corroborar a partir de la evidencia, la confrontación teórica, de que esto es la nueva forma de abordaje que podemos nosotros aplicarlo. Y, ¿por qué no? Ojalá se pueda teorizar, escribir y compartir con otros colegas también para repetir la experiencia. La próxima, Marcela. Nuestro objeto, todos sabemos, es el cuidado. Y cuando hablamos de cuidado, hablamos desde una dimensión humana amplia. No cuidamos la enfermedad, nosotros cuidamos a la persona. Y cuando decimos cuidamos a la persona, tenemos que tener mucha claridad la concepción de persona que manejamos nosotros. Y esa concepción de persona que manejamos los enfermeros, que todos deberíamos manejar lo mismo, porque todos somos seres humanos, somos seres únicos, tenemos valores, creencias, tenemos formas de responder a la situación de salud y enfermedad y somos persona, por lo tanto tenemos identidad. Entonces, esa persona no es un órgano enfermo, no es la vesícula que hay que sacar, no es el paciente de la cama 5, no es el dolor, la persona con dolor que está en tal parte, tiene nombre y apellido, tiene identidad. Entonces, cuidamos a esa persona y esa persona no está sola, está en un espacio donde confluyen todos los aspectos del entorno y nosotros tenemos que comprobar, corroborar, mirar, investigar también cuál es el entorno. Porque si nosotros nos dedicamos a mirar solamente la respuesta
respuesta humana a la situación de enfermedad por la que está atravesando y nos olvidamos del entorno, seguramente que la recuperación o la vuelta al hogar va a demorar más tiempo. Si no interactuamos con la familia, si no interactuamos con otros profesionales, si no interactuamos con otros colegas, para poder brindar el mejor cuidado, seguramente que la recuperación o nuestro cuidado no va a tener el resultado que nosotros estamos esperando. El cuidado no es una cuestión auxiliar de nuestra enfermería, no es una cuestión complementaria del curar. Y acá podemos, podemos mencionar a Collier, leer que ella hace muy buena diferenciación entre el curar y el cuidar y empoderarnos nosotros de lo que es nuestro, que es el cuidar, que nosotros podemos cuidar en todo momento, inclusive en el último momento donde ya no hay tratamiento por hacer o por cumplir, pero sí, sin embargo, cuidamos nosotros para que ese último momento final de la vida sea lo más digno posible como corresponde a todo ser humano. Y no hay cura. De la cura se encargan otras disciplinas, que no siempre se cura, pero sí nosotros siempre cuidamos. Por eso hablamos de cuidar en la experiencia de salud y enfermedad. Y cuando hablamos del cuidado en la experiencia, ahí estamos poniendo nosotros en evidencia de que el cuidado de enfermería tiene una concepción epistemológica, filosófica, y cuando miramos la experiencia que viven las personas, estamos hablando de la fenomenología. Entonces, la fenomenología es pensar cómo viven las personas una situación de enfermedad, porque se manifiesta de diferente manera, como dije al comienzo, puede ser una persona de la misma edad, con la misma, el mismo diagnóstico, estar en el mismo centro sanitario hospitalizado y recibir de una misma enfermera el cuidado va a ser diferente porque la forma de vivir esa experiencia de salud o enfermedad es diferente. Entonces, esa vivencia nosotros tenemos que pensar también y que aparecen con las emociones, la angustia, el dolor, el miedo. Muchos no lo manifiestan, pero sabemos que eso está presente en una persona que está hospitalizada. Y si trabajamos en el territorio también, cuando vemos las condiciones en las que viven, las situaciones por las que están atravesando, son experiencias que viven las personas y sobre esas situaciones tenemos que pensar nuestra forma de cuidar. Y en esto vuelvo a insistir con lo que plantea Collier, que ella dice, recordemos siempre en qué momento hubo ese desplazamiento disciplinar del cuidar y la cura. ¿Y qué nos pasó en el momento? ¿Qué nos pasó? Atravesamos varios momentos, la enfermería en el mundo y la enfermería en Argentina, y podemos mirar nosotros desde el momento en que se incorpora a las carreras de enfermería en la universidad, qué pasa con los planes de estudio, en qué momento se produce ese desplazamiento. Y esto tiene que ver también con la identidad. Cuando la profesión busca mayor reconocimiento social, ¿se acuerdan? Esos 5 puntos, falta de liderazgo, ¿qué es lo que reclamábamos los enfermeros? Mayor reconocimiento social. ¿Hoy seguimos reclamando eso o no? Entonces, el reconocimiento social tiene que ver con esta identidad. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros lo vemos, pero queremos que el otro también lo vea, pero mostramos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros para que esa identidad siga siendo el caballito de batalla de todos los enfermeros? Y por eso hoy los, los que ejercen la enfermería siguen, a pesar de la situación socioeconómica que vive el país, siguen pensando en mejorar, en capacitarse, y de esa manera lo están haciendo ustedes también, porque estarían mejor en sus casas descansando, pero están acá escuchando porque quieren también ver otras, escuchar otras voces, ver de qué manera seguir fortaleciendo nuestra profesión. Cuando la profesión buscó legitimar social y científicamente, es cuando nos acercamos un poquito más a ese modelo médico hegemónico que tanto cuestionamos. Y cuando nos acercamos más a dejar de cuidar
y tratar de involucrarnos más con el curar. Entonces pensábamos, investigaciones, ¿qué pasa con tal fármaco? ¿Cómo actúa? Y no miramos el cuidado. Nosotras mismas, no es el otro. Entonces no culpemos, no busquemos responsables en nosotros. Nosotras mismas dejamos de mirar el cuidado porque nos estábamos inclinando más por el curar, porque pensamos que con mirando el modelo biológico, quizás teníamos un cambio en el reconocimiento social. Y las enfermeras y los enfermeros nos fuimos desprendiendo un poco. Y vamos a la sala y viene la supervisora y nos pregunta por qué está la sala, la mesita de luz del paciente con el papagayo encima, o está junto el vaso, el pocillo con el que desayunó, y porque no vino el camillero o porque no vino el auxiliar. No, eso forma parte del cuidado. El cuidado es integral, el cuidado es todo. Y es tan importante tener la mesita de luz del paciente en condiciones como si yo quisiera tener en mi casa, este, que aplicarle el mejor calmante, la mejor medicina, que el médico me lo indicó, que también es mi obligación. Lo tengo que hacer cumpliendo los requisitos que corresponden a la administración y preparación de una buena medicación. Pero o la otra cuestión también es importante: mantenerlo limpio, mantenerlo hidratado, la auténtica, la distancia, el acercamiento, el, el tomarse, recién cuando comenzamos la actividad, decíamos hay que tener un poquito de paciencia porque estábamos un poquito enredados con el tiempo y con el tema de la presentación del PPT. Y a veces la paciencia se nos acaba porque hay otros que nos están llamando y también tenemos que distribuir nuestro tiempo para atender a otros. Entonces volvemos a pensar en esto, en la legitimación social sin acompañamiento del sistema, y a veces no nos permite tener esto que nosotros queremos del cuidado de enfermería y de la enfermería. Y es cuando nos olvidamos del cuidado donde aparecen los riesgos. Y que para ser más científica la enfermería, deberíamos parecernos un poquito más a los médicos. Los médicos no están peleando por reconocimiento social. Ellos están formándose, capacitándose para trabajar en lo suyo. Y nosotros a veces miramos más lo de los otros o de las otras disciplinas y no miramos la nuestra. Entonces, ese riesgo yo creo que hoy aún está presente. Si es que nosotros no seguimos trabajando en profundidad sobre lo que es el cuidado y dándole la importancia que esto se merece, podemos llegar a entrar nuevamente en este riesgo. Y cuando hablo de esto, también me parece muy importante a quienes trabajan en la formación de nuevos profesionales. Hay que pensar estos contenidos, cómo tener más horas para poder trabajar en las currículas, porque en las currículas se debe tener un espacio que tenga las horas suficientes como para poder trabajar estas cuestiones que tiene que ver con no lo biológico, no con lo social solamente, sino con lo específico que es de la enfermería. Hablo del cuidado. Y si ustedes repasan y miran cuánto en sus planes de estudio, cuántas horas tiene sobre el cuidado o qué conceptos, cómo se define lo que es persona, lo que es cuidado, lo que es salud. En los nuevos estándares están los títulos, pero en los programas que se desarrollan no sé cuántas horas se dedican a estas cuestiones que nos ayudan a nosotros a acercarnos más a lo que es el cuidar, sin perder la importancia de los otros tipos de conocimiento que también los necesitamos. La próxima, yo no puedo leer tantas cosas que me escriben acá en el chat, pero porque no quiero perder el tiempo, ya llevamos 18:37. Acá un poco de historia en la identidad. ¿Se acuerdan de Florence Nightingale? La guerra de Crimea, cuando comenzó, ella andaba con su lamparita, y le importaba el entorno. Esto me hace acordar cuando fue la pandemia. En la pandemia volvimos a recuperar la importancia del lavado de manos. Entonces,
parecía ser que el lavado de manos no lo hacía nadie, que éramos los enfermeros que insistíamos con esto. Entonces, el lavado de manos apareció en todas las profesiones y me parece muy bien que todas las disciplinas del área de la salud se preocupen por la importancia del lavado de manos, pero que los enfermeros no tenemos que olvidarnos, porque sabemos perfectamente qué pasa con el cuidado del entorno, la ventilación, la aireación, este, todas esas cosas que ya Florence Nightingale nos mostraba en sus prácticas de enfermería, al día de hoy están vigentes. Después aparecieron las teorías y nosotros en eso tomamos modelos. El modelo de necesidad de Virginia Henderson, el autocuidado de Orem, el de Roy y así, las teorías contemporáneas también. Pero hoy, después del 80 en adelante, podemos decir de que estamos trabajando fuertemente las enfermeras y los enfermeros con esta nueva teoría que es la enfermería como ciencia del cuidado, y que Jill Watson habla bastante en su teoría, pero que nosotros tenemos que generar esta concepción de la ciencia del cuidado en nuestro propio contexto, en nuestra propia realidad, porque las primeras teorías no fueron latinoamericanas, menos de Argentina. Entonces, hoy tenemos que empezar a trabajar para teorizar sobre nuestra propia práctica para contribuir a la ciencia del cuidado desde un entorno que sea en donde nosotros nos movilizamos, en donde nosotros ejercemos nuestra propia práctica. La próxima, Marcela. ¿Dónde se desdibuja la identidad? Es lo que yo pienso. Ustedes, si podemos intervenir, ojalá, pero no creo que nos quede el tiempo, pero bueno, habrán otras posibilidades. Con culpábamos a la hegemonía del modelo médico, pero los médicos no venían a decirnos a nosotros, hagan esto y hagan aquello. Nosotros nos inclinábamos más a los que ellos indicaban y para nosotros terminaba el cuidado de enfermería, nuestro trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? El doctor me indicó solamente esto. No, ese modelo médico, ellos tienen ya ganado su reconocimiento social, científico y tiene claro cuál es el eje disciplinar. Pero nosotros nos pegamos a ese modelo médico. Entonces, no digo de despegarnos, pero además de cumplir con las indicaciones médicas, tenemos un 70 o 60% de nuestra práctica que es práctica autónoma. El resto son prácticas dependientes que el otro lo indica, que son necesarios, que son imprescindibles y hay que hacerlos. Pero tenemos que trabajar por esa práctica autónoma y no decir, ya no tengo más nada que hacer, ya hice todo. No, hicimos todas las indicaciones, cumplimos con las indicaciones que están prescriptas, porque nosotros no prescribimos. O sea, si prescribimos lo hacemos en el cuaderno de novedades, pero tampoco lo hacemos como corresponde las prescripciones de enfermería, para que el otro colega que venga en la tarde o que venga en la noche pueda continuar con las indicaciones que estábamos haciendo nosotros. Entonces, acá tenemos las tareas delegadas versus las tareas autónomas. Hay que darle mucha importancia a las tareas autónomas. Y esas tareas autónomas son lo que me hace pensar, son lo que me hacen llevar a la práctica todos esos conocimientos que uno adquiere en los procesos formativos. 3 años para ser enfermera, 5 para ser licenciado, 2 años más para ser magíster o especialista. Y para ser doctor, ni les cuento. 2 años de cursado más 3 o 4 años para hacer su tesis. Entonces, si van a tener eso para poder tener el título que se lo da en un diploma, se van a sentir fracasados. Porque ¿para qué quieren? ¿Para qué se quemaron las pestañas escribiendo sus tesis, cruzando maestrías, posgrados y demás, si no generan prácticas autónomas? Entonces es momento de que esas prácticas autónomas, que hay muchísimas, pero no lo escriben. Entonces empecemos a escribir esas tareas autónomas que hacen los enfermeros y juntos empezar a generar nuestras propias teorías. Y otra cosa es visibilizar la producción científica, porque la producción científica, vuelvo a la época del COVID. En la época del COVID, los enfermeros estaban, no solamente los enfermeros, muchos otros profesionales estaban, al igual que los enfermeros,
trabajando mañana, tarde y noche, pero los que despedían, los que recibían y despedían a las personas, generalmente eran enfermeras o enfermeros. Y sin embargo, las investigaciones que se realizan o se realizaron o que leemos sobre el COVID, hay muy poca experiencia de enfermería. Y estoy seguro porque sé perfectamente que las enfermeras y los enfermeros en su tiempito libre respondían las encuestas, respondían entrevistas que otros investigadores estaban realizando sobre nuestra propia práctica. Y nosotros no nos dimos ese tiempo de escribir, de generar. Seguramente tienen en algunos registros todavía experiencias de esa época para poder escribirlos, pensarlo y difundir la experiencia, porque la experiencia lo vivieron ustedes. El médico, el psicólogo, el bioquímico, el asistente social, seguramente vivenciaron esta experiencia, pero lo vivenciaron desde su disciplina. Entonces, ellos del cuidado no conocen como conocemos nosotros los enfermeros. Entonces, esa parte de la experiencia de cuidar al otro, cómo cuidar, esas cosas lo tenemos que capitalizar nosotros. Entonces, los invito a que la identidad sea fortalecida y también pensar en que la identidad se disputa y se fortalece, pero se fortalece a medida en que cada uno de nosotros apliquemos el conocimiento y se den espacios para generar nuevos conocimientos a partir de la propia mirada. Seguramente vamos a necesitar del profesional de estadística, del psicólogo, del antropólogo que nos ayude a describir de la mejor manera esto que nosotros vivimos, pensamos y sentimos, pero sí a partir de la propia mirada, porque la mirada del enfermero es diferente a nosotros, como la mirada del médico es diferente a la nuestra, porque tenemos diferentes formas de ver la esencia de nuestra profesión y lo que nos corresponde. ¿Vamos, Marcela? ¿Dónde nos reencontramos? Nos reencontramos en estos momentos. Hoy estamos hablando ya de los nuevos escenarios, ni hablar de la inteligencia artificial. Estamos hablando de los laboratorios donde realizamos nuestras propias prácticas. Entonces tenemos que pensar también que en esos laboratorios, ¿quiénes van a estar trabajando? Hoy estamos con la biosimulación y con la realidad virtual. Entonces, la tecnología no puede ganarnos. Tenemos que acompañar estos procesos. Tenemos que acompañar estos procesos porque de lo contrario nos quedamos y van a ser otros los que van a venir a escribir sobre nuestras propias experiencias porque nosotros no alcanzamos a ponernos al día con esto que la enfermería está reclamando hoy. La inteligencia artificial no hay que tener miedo, hay que aprender para poder aprovechar como una herramienta que contribuye, pero no decir no, la inteligencia artificial con nosotros no va porque el cuidado es de humano a humano. Sí, pero la inteligencia artificial me ayuda mucho. Entonces también tenemos que estar actualizados y generar nuestras propias teorías. ¿Vamos, Marcela? No hay autonomía profesional sin autonomía epistemológica. ¿Por qué no hay autonomía profesional? No podemos nosotros hacer una práctica autónoma si antes no conocemos la ciencia de enfermería en profundidad. Por eso yo insisto que la epistemología tiene que ser un elemento transversal en la currícula de enfermería, porque de esa manera le estaremos ayudando a los futuros profesionales a ser autónomos y a que permanezcan dentro de la profesión y sigan creciendo y sigan haciendo crecer a la enfermería. Y no es de intentar mostrarnos o parecernos como las otras ciencias, sino de animarnos a ser lo que somos, enfermeros. Entonces, cuando estamos en los equipos interdisciplinarios, tener claridad y que el otro profesional también nos escuche, nos respete, como nosotros respetamos a los demás y que entienda que hay un conocimiento propio que es específico y que sean ustedes los consultados a la hora de pensar en qué cuidado de enfermería se quiere aplicar a una situación o a la otra, pero perder ese miedo, porque tenemos autonomía y la autonomía lo tenemos con el conocimiento. Y si no tenemos autonomía profesional, seguramente es porque carecemos de esta cuestión epistemológica,
que es la ciencia, que es el conocimiento, que es la investigación. Y nunca vamos a dejar de ser una práctica subordinada si es que no tenemos conocimiento y si es que no lo aplicamos. Vuelvo a decir, tengo el cartelito, soy licenciada en enfermería, pero si lo único que hago es como rutina las indicaciones que están escritas. Entonces vienen y me preguntan, ¿en qué se diferencian ustedes de los auxiliares? Si todos hacen lo mismo. ¿En qué se diferencia un enfermero de un licenciado de un especialista? Y así. Pero bueno, está en nosotros, no lo culpemos a los otros, ¿sí? Pero sí preguntarnos, ¿queremos una práctica autónoma? Sí, porque así mi práctica no va a ser una rutina, no va a ser aburrida, va a ser creativa y todos los días voy a estar generando prácticas creativas de acuerdo a las necesidades de la persona que está a mi cargo. La disciplina autónoma necesita conocer en profundidad, esto es lo que le dije, tiene que su propio campo del saber, lo que es el ser, enfermera o enfermero, y lo que es el hacer. Y acá me olvidé de poner el cómo hacer, ¿sí? Así podemos entrar en diálogo con las otras disciplinas, mostrando lo que es el ser enfermera, el ser enfermero, ¿sí? La próxima. Y le dejo para reflexionar. Para ser reconocida como ciencia, enfermería tuvo que alejarse alguna vez de aquello que le daba identidad. Nos alejamos un montón. Acá hay jóvenes y seguramente no tan jóvenes en este grupo, pero seguramente han leído. ¿De qué nos alejamos? Del cuidado. Y no hemos trabajado en profundidad sobre lo que es el cuidado. Y o si no recuerden las primeras jornadas y congresos a las que ustedes asistían, o los libros que nos ha tocado leer a quienes hace más de 40 años empezamos enfermería y nos daban el listado de lo que teníamos que hacer y el cuidado no aparecía. Y si revisamos los Brunner, los Smith, esos libros que antes, que todavía en algunas escuelas están, van a ver el listado, signos y síntomas y el listado de cosas que tenemos que hacer los enfermeros, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento nos alejamos nosotros? Y cuando nos alejamos, ¿qué nos pasó? Piensen en la práctica, en el contexto real donde ustedes están, en la universidad, en el hospital, en el sanatorio. ¿Qué pasó cuando nos alejamos de esto? ¿Qué ganamos o qué perdimos? Y otra cosa es también de que tenemos que grabarnos a fuego esto de que cuidar no es una tarea menor ni complementaria al tratamiento médico. Por eso le dije hoy, entre el 60 y el 70% de la práctica de cuidado de enfermería es práctica autónoma. Y o si no, ¿qué hago? Me cruzo de brazos y digo, ya no hice más, ya no tengo más nada que hacer. Me siento a mirar historia clínica, a leer y no recorro la sala. Bueno, los que trabajan en servicio, los que estuvieron, los que están con los estudiantes también. Escuchan a sus estudiantes que se paran en la puerta o van al office de enfermería, al laboratorio y le dice, profe, ya no tengo más nada que hacer. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Controlar los signos vitales, controlar el goteo, higienizar al paciente. ¿Y qué más? Entonces, bueno, pensemos en esas cosas también a la hora, tanto lo que son docentes como lo que son de servicio. Y no es una tarea menor, no es una tarea sin valor, no es una tarea complementaria al tratamiento médico, es una dimensión fundamental de la existencia humana, pero nosotros tenemos que darle ese valor. Es importantísimo. Sin cuidado no hay vida. Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos nosotros. La enfermería no alcanza autonomía cuando abandona el cuidado para poder acercarse al poder de otras profesiones. Si no es enfermería lo que a mí me gusta, bueno, estamos a tiempo, porque hoy las universidades no ponen franja etaria para entrar a estudiar cualquier carrera. Dedíquense a estudiar la carrera que realmente les gusta porque si no están haciendo cosas que no les gusta o porque no se dieron cuenta o porque ya es tarde. Pero hay tiempo para poder pensar. Pero si somos enfermeros, no abandonemos lo que es nuestro, no abandonemos el cuidado.
porque si no abandonamos el cuidado, nosotros seguramente vamos a tener una autonomía mejor. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Cuando nosotros convertimos al cuidado en el objeto de conocimiento, la investigación, la reflexión y la producción científica. Tengo que investigar sobre qué, sobre el cuidado. Tengo que hacer extensión sobre qué, sobre el cuidado. Tengo que hacer docencia sobre qué. Hay tantas dimensiones del cuidado que retroalimenta y podemos hacer muchas especializaciones o webinarios con temáticas del cuidado, experiencia que ustedes tienen y no lo cuentan. Escriban sus experiencias y a esas experiencias sáquenle todo el conocimiento que tienen y todo lo que ustedes tuvieron que estudiar o conocer para poder escribir esa experiencia y ponerlo como cuidado de enfermería. Así que bueno, llegando con el tiempo justito, este, estas preguntas le dejo a ustedes para que reflexionen y estamos a tiempo de recuperar, sobre todo en estos contextos donde la vulnerabilidad es cada vez mayor, las necesidades de cuidados también, y necesitamos sí o sí una enfermería empoderada porque entre el 60% del sistema sanitario está en manos de enfermeras. Y si nosotros, enfermeras empoderadas, no abrimos las puertas para que los jóvenes sigan con esta forma de ver la enfermería y van dejando, estudian enfermería, trabajan 2 o 3 años, encuentran otra profesión o se inclinan a alguna otra similar, pero donde el cuidado no es el eje, no es el centro. Así que, bueno, espero les haya gustado la charla. Tenemos mucho más para hablar, para decir, pero el tiempo, ahí estamos justito, Marcela. Qué placer es siempre escucharte. Gracias por tus aportes tan valiosos. Bueno, te están saludando desde distintos lugares. Bueno, Dice, gracias. bueno, están pidiendo la grabación. Ale, perdón, Ale, no vi que levantabas la mano, perdón, perdón. Gracias. Te Dos escuchamos. cuestiones, una más conceptual y una más operativa. Porque a las 19:00 yo tengo que cortar porque tengo que ir a hacer una consulta de terapia intensiva, así que les ofrezco que yo voy a cortar la grabación, pero ustedes pueden quedarse charlando, yo la dejo a Marcela como anfitriona si quieren charlar un ratito más. Esa es la cuestión operativa, porque van a escuchar eso. Y la cuestión más conceptual, bueno, agradecerte, Lidia, por esta presentación, fue clarísima. Yo soy una fanática de la perspectiva de cuidado, que además es todo un desarrollo teórico impresionante. Y si me permiten un minutito, algo que yo estuve reflexionando, que nunca lo conversé ni con Marcela, ni con Patricia, pero que yo coincido en lo que vos decís de que no se baje en el precio. Muchas veces yo siento, y lo siento como presidente de la asociación, en el marco de la asociación, que se bajan el precio y que entre otras cosas hablan solo entre ustedes. Y ustedes tienen mucho, y yo sí creo que hay una disputa de poder, yo sí creo que ustedes tienen que ocupar un lugar importante. Ustedes, como muchas otras disciplinas que hacen al cuidado y que hacen a la construcción de la salud, y yo sí creo que es necesario construir equipos multidisciplinarios no jerárquicos, donde los liderazgos se van rotando. Pero como médica y cirujana durante muchos años y como salubrista de muchos años, si es una cuestión de poder, usen su poder, porque ustedes tienen un poder extraordinario y un saber extraordinario que están ahí, digo, y ocupan un espacio que ninguna otra persona lo puede ocupar o ninguna otra profesión, y que yo creo que por supuesto que además las necesitamos a las y los enfermeros, pero me parece que es esto, digo, plantarse y ocupar esos espacios. Creo que tanto, bueno, desde la salud pública como desde la asistencia, me parece que se lo han ganado. Y además yo acudo mucho a buscar bibliografía construida desde la enfermería. Y me parece
súper potentes. Coincido con vos, Lidia, y aprovecho para decir, traigan artículos y presenten sus experiencias en el Congreso. Ocupen espacios. Digamos, la enfermería viene ocupando un espacio enorme en el marco de la Asociación Argentina de Salud Pública, y viene haciendo unos aportes extraordinarios y no quiero ocupar más la palabra, pero quiero agradecerles mucho. Gracias, Alejandra. Gracias, gracias, muchísimas gracias, Ale. Bueno, estamos recibiendo saludos, te saludan desde Catamarca, Lidia, te saludan también desde La Gracias. Pampa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte, bienvenido es, levantan la manito y activamos su micrófono. Em, Dicen que debemos también saber formar parte de los equipos. Eh, Quintana dice hermosas palabras, tenemos que saber usar nuestro poder también en sintonía con lo que acaba de decir Ale. Fabia Paz, querida mía, la Yo escuchamos. para que pueda hablar voy a silenciar y voy a poner para que todos se puedan, ahí está, para que todos se Gracias. puedan habilitar el micrófono. Así que, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. No sé si me pueden escuchar. Hola Lidia, querida. Tanta gente linda que veo. Qué lindo encontrarlas y verlas por aquí. Marcela, un abrazo enorme, amiga mía. Hermoso lo que has dicho. Sabes lo que quiero. Nos hemos visto trabajar en la CENAPE y mi pasión justamente